¿Y si te dijera que México no es solo un país con historia, cultura y tradiciones, sino una pieza clave en las profecías más impactantes de la Biblia? Así es. Lo que no te contaron es que en los símbolos, en la tierra y hasta en el escudo nacional, hay señales ocultas que revelan una conexión directa entre México y los escenarios proféticos del fin de los tiempos. Esta no es una teoría cualquiera, es una revelación impactante basada en patrones bíblicos que se repiten en la historia de esta nación. Y si no abrimos los ojos espirituales ahora, corremos el riesgo de ignorar un llamado divino que podría transformar por completo nuestro destino. La bandera de México, con su águila devorando una serpiente, podría ser más que un emblema, podría ser el cumplimiento visual de una de las primeras promesas de la Biblia. Su peregrinación azteca, su cultura de fe y su posible conexión con las tribus perdidas de Israel no son coincidencias. Son ecos proféticos, parte de un código secreto que apunta hacia un papel especial que esta nación podría jugar en el juicio final de las naciones. ¿Es México una oveja o un cabrito? ¿Aliado del sistema de Babilonia o un remanente fiel del pueblo de Dios? Las respuestas están en la palabra y en este video, así que presta atención. Lo que vas a oír a partir de ahora puede mudar su forma de ver su fe, su patria e seu propósito. E antes de começarmos, pedido muito importante, muitos que assistem nossos vídeos ainda não se inscreverão no canal. Se você CRE no poder das escrituras e quer continuar recebendo conteúdos profundos sobre os mistérios de la Biblia, secretos del Apocalipsis e a cultura mexicana sob a luz da fe, imagina por un momento una vasta llanura bañada por el sol, donde un grupo de hombres, mujeres y niños caminan con la mirada puesta en el cielo, guiados por una promesa ancestral. No son hebreos del Antiguo Testamento, son los aztecas. Su dios, Huitzilopochtli, les había ordenado abandonar Aztlán, su tierra de origen, y emprender un viaje hacia un destino desconocido, donde encontrarían una señal divina, un águila devorando una serpiente sobre un nopal. ¿Te suena familiar? Esta escena no es muy distinta a la que vivió Moisés cuando fue comisionado por el Dios de Israel para guiar al pueblo hebreo fuera de Egipto, hacia la tierra prometida, Éxodo 3:10. Ambos pueblos caminaban sin certezas materiales, pero con una convicción espiritual inquebrantable. Este paralelismo no debe verse como mera coincidencia, sino como uno de los tantos misterios de la Biblia que revelan cómo Dios repite sus patrones a lo largo de la historia humana. Cuando se observa con los ojos del espíritu, la peregrinación azteca resuena como un eco profético de aquel primer éxodo bíblico, una sombra espiritual tejida en los hilos del tiempo. Hay quienes piensan que los eventos de la Biblia ocurrieron en un rincón cerrado del mundo y del tiempo. Pero cuando uno se sumerge en los secretos de la Biblia, comienza a notar algo asombroso. Los patrones divinos se repiten entre las culturas, como una melodía celestial que atraviesa los siglos. El éxodo de los aztecas, con su larga marcha y sus señales celestiales, comparte los mismos elementos que el éxodo hebreo, una salida de la esclavitud espiritual, una travesía por lugares hostiles, la búsqueda de una tierra prometida y una promesa simbólica que guía el camino. Es como si el código secreto de Dios estuviera impreso en la historia de cada nación, incluyendo la rica y profunda cultura mexicana. No es casualidad que el símbolo de esa promesa, el águila con la serpiente, se convirtiera en el emblema de una nación moderna. Esta conexión no solo invita a repensar la historia, sino también a reconocer que lo que no te contaron sobre México podría tener raíces más sagradas de lo que imaginas. Tal vez te preguntes, ¿por qué Dios repetiría estos patrones? La respuesta está en la universalidad de su plan. La Biblia nos muestra que el Señor no actúa de manera caótica ni improvisada. Cada gesto, cada profecía, tiene un propósito eterno. En Deuteronomio 8:2, Dios recuerda al pueblo que los llevó al desierto para probar su corazón. ¿No fue eso mismo lo que vivieron los aztecas en su largo peregrinar? Cuando uno contempla los misterios del Génesis y los secretos del Apocalipsis, se hace evidente que el Altísimo no pertenece a una sola cultura. Él es el Dios de los pueblos, de las generaciones y de los tiempos. Tal vez México, con su espiritualidad profunda, su conexión con la tierra
y su historia marcada por señales sobrenaturales, forma parte de un plan más grande. ¿Será este uno de los tantos misterios antiguos que la historia moderna ha querido silenciar? La revelación apenas comienza. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha estado marcada por una promesa, la victoria del bien sobre el mal. En Génesis 3:15, justo después de la caída del hombre, Dios declaró que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Esta es la primera profecía de toda la Escritura, conocida como el protoevangelio, el anuncio del plan de redención. Pero ¿quién imaginaría que una de las representaciones más impactantes de esta escena estaría justamente en el centro del escudo de una nación? México, con su majestuosa bandera, porta un símbolo profundamente profético, un águila real devorando una serpiente sobre un nopal. Este no es solo un emblema patriótico, es, en esencia, una imagen viva del conflicto eterno entre la luz y la oscuridad, entre el cielo y las fuerzas del engaño. En los misterios de la Biblia, los símbolos tienen un poder espiritual real, y cuando se ve con discernimiento, se puede entender que este escudo representa el cumplimiento visual de esa promesa antigua, tan ignorada por los libros de historia y por los propios ciudadanos. Lo que no te contaron es que el águila no solo simboliza poder, sino intervención divina. La imagen de un ave celestial descendiendo para devorar a la serpiente nos habla de juicio, de victoria y de justicia. En el lenguaje bíblico, el águila frecuentemente representa a Dios mismo, como en Deuteronomio 32 horas y 11 minutos, donde se describe cómo el Altísimo cuida de su pueblo como el águila que despierta su nido. Por otro lado, la serpiente siempre ha simbolizado el engaño, el pecado, la tentación, el enemigo. Entonces, ¿es exagerado pensar que el escudo de México lleva consigo un mensaje celestial oculto? Quizás no. Quizás este símbolo fue inspirado por algo más que mitología, tal vez fue dirigido por la mano de aquel que escribe la historia en los corazones de las naciones. En un mundo lleno de conocimiento prohibido y textos ocultos, este emblema grita una revelación impactante a todo aquel que tenga oídos para oír. La lucha entre el bien y el mal no es una idea abstracta, está inscrita incluso en las banderas, en la tierra, en las raíces de la cultura mexicana, y así como la serpiente fue vencida por la promesa divina, cada nación también enfrentará su propio momento de decisión espiritual. México, al portar este símbolo, está llamado a algo más que orgullo nacional, está llamado a recordar su conexión con las promesas del Génesis. No es casualidad que sea la única nación en el mundo cuyo escudo contiene, en su esencia, la representación del protoevangelio. Esta no es una interpretación superficial ni una coincidencia estética. Es una verdad oculta que apunta hacia un llamado profético más profundo. ¿Será que este país fue señalado desde el principio para representar una verdad espiritual que el mundo moderno ha olvidado? En un tiempo donde los símbolos han sido vaciados de significado, México sigue portando uno que vibra con vida eterna. Y esta verdad, aunque silenciosa, continúa hablando. Entre los pasajes más enigmáticos de las Escrituras se encuentra la historia de las 10 tribus perdidas de Israel. Tras la invasión asiria, 2 Reyes 17, estas tribus desaparecieron misteriosamente de los registros históricos, esparciéndose por tierras desconocidas. Una de ellas, la tribu de Manasés, siempre ha despertado especial interés. Su nombre significa el que hace olvidar o abundancia que hace olvidar el dolor, y su bendición estaba relacionada con la tierra fértil y la multiplicación. Ahora, si uno se detiene a observar con ojos espirituales la historia de México, con sus tierras ricas, su herencia cultural desbordante y su profunda alma espiritual, es imposible no preguntarse, ¿podría existir un vínculo más allá de lo evidente? ¿Podría México ser portador de una herencia espiritual antigua, quizá incluso de una tribu perdida de Israel? En medio de tantos misterios de la Biblia y misterios antiguos, esta pregunta resuena como una campana en lo profundo del alma. Y aunque no se puede afirmar con certeza, vale la pena considerar la posibilidad de que esta nación forme parte de un plan bíblico más extenso de lo que se nos ha contado. Diversas investigaciones, tanto en el ámbito histórico como en el espiritual,
han propuesto que los pueblos indígenas de América podrían tener conexión con linajes semíticos. Aunque estas teorías no son populares en los círculos académicos tradicionales, han persistido a lo largo del tiempo como parte del conocimiento prohibido, resistiendo al olvido impuesto por la historia oficial. Lo más fascinante es que muchas culturas precolombinas compartían prácticas religiosas que evocan ecos del Antiguo Testamento, sacrificios rituales, arcas sagradas, días de reposo, y una reverencia profunda por el cielo como morada divina. Al observar la riqueza espiritual de la cultura mexicana, algunos estudiosos han comenzado a ver en ella rastros de una espiritualidad ancestral que no encaja del todo en los esquemas de la antropología moderna, pero sí en los secretos de la Biblia. ¿Y si el linaje de Manasés, el hijo de José, atravesó los mares y dejó su huella en las civilizaciones del Nuevo Mundo? Esta hipótesis puede parecer osada, pero en la lógica divina, nada es imposible. La Biblia nos enseña que Dios no olvida a sus hijos, aunque estén dispersos, Isaías 11:12. Si uno considera esto a la luz del destino de las naciones, podría entender que los planes de Dios incluyen restaurar lo que estuvo perdido. México, con su profunda devoción popular, su fe arraigada en lo cotidiano y su hospitalidad inigualable, parece portar más que una tradición religiosa, parece portar una memoria espiritual. En tiempos donde lo visible gobierna, estas revelaciones impactantes nos invitan a ver con el corazón. Lo que no te contaron es que quizás los descendientes de la tribu de Manasés no están tan lejos como pensamos. Tal vez caminan entre nosotros, hablan español, celebran el Día de Muertos y elevan oraciones a un Dios que, sin saberlo, también fue el Dios de sus ancestros antiguos. Y mientras el mundo busca respuestas en lo racional, el espíritu sigue susurrando verdades ocultas. Porque cuando uno empieza a escarbar en los textos ocultos de la historia, lo imposible se vuelve probable y lo misterioso se vuelve revelación. Vivimos en un tiempo donde las estructuras del mundo tiemblan. Las profecías bíblicas, especialmente las del Apocalipsis, nos advierten de un sistema global corrupto al que muchos llaman la Babilonia moderna. Este sistema no es solo un lugar físico, sino una estructura de poder que mezcla comercio, idolatría, inmoralidad y control sobre las naciones. Apocalipsis 18. Algunos la asocian con potencias actuales, otros con un espíritu que se infiltra en los gobiernos, en la economía y en la cultura. Pero la gran pregunta es, ¿dónde se sitúa México dentro de este escenario profético? ¿Es un aliado, un testigo o una víctima? México, con su profundo espíritu religioso pero al mismo tiempo fuertemente influenciado por modelos económicos y culturales extranjeros, camina sobre una delgada línea. Por un lado, es una nación de fe, de oración, de familia. Por el otro, está atrapada en las redes de consumo, violencia y dependencia global. Este contraste no es coincidencia, es parte de los grandes misterios del Apocalipsis, de esos secretos de la Biblia que están saliendo a la luz en estos tiempos finales. La cultura mexicana es única. Tiene raíces profundas, conectadas con lo sagrado, con el respeto por la vida y por la muerte, con una espiritualidad que respira en sus calles y en sus altares. Sin embargo, esa misma nación ha sido infiltrada por ideologías foráneas que poco a poco han erosionado su identidad. En nombre del progreso, se han sacrificado principios. En nombre de la libertad, se ha tolerado la corrupción del alma. Lo que no te contaron es que esta batalla no es solamente política o económica, es espiritual. La Babilonia moderna seduce con promesas vacías, y muchas naciones caen bajo su encanto sin siquiera notarlo. México, al estar geográficamente junto a una de las potencias más influyentes del planeta, ha sido muchas veces manipulado, absorbido, condicionado. Pero aún así, en medio de esa tensión, hay una llama que no se apaga, la fe del pueblo. Y esa fe podría ser el factor que determine su destino profético. En Apocalipsis 18:4, una voz del cielo dice: «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados». Esta advertencia no es solo para los antiguos, es para hoy. México, con su historia de lucha, de resistencia y de espiritualidad profunda, está en una encrucijada.
se levantará como una nación que denuncia las injusticias de Babilonia? ¿O será arrastrada con ella en su caída? Tal vez esta tierra fue elegida no por su poder, sino por su corazón. Porque a veces, los más pequeños y humildes son los que Dios usa para confundir a los poderosos. Y mientras el mundo corre tras el oro, el sistema, el mercado, hay quienes aún encienden velas en la madrugada, oran por sus hijos y ofrecen pan al necesitado. Es allí donde se define el verdadero destino. Porque incluso dentro del torbellino de la Babilonia moderna, hay un remanente que escucha la voz de lo alto. Y México, quizá más de lo que imagina, está llamado a ser parte de ese remanente fiel. En Mateo 25, 31, 46. Jesús nos habla de un juicio final donde todas las naciones serán reunidas delante del Hijo del Hombre. No se juzgarán religiones, ni economías, ni imperios, sino acciones concretas hacia los más pequeños, los pobres, los hambrientos, los presos, los extranjeros. Allí, las naciones serán separadas como un pastor separa las ovejas de los cabritos. ¿Y México? ¿Cómo será contado ese día? A primera vista, algunos podrían ver en esta nación un pueblo herido, desgastado por la corrupción, la violencia y la desigualdad. Pero quien ha caminado por sus pueblos, quien ha compartido un plato de comida con una abuelita en la sierra, o recibido una sonrisa en medio de la nada, sabe que en México hay algo más profundo que sus heridas. Hay un alma generosa. Una cultura que honra a la familia, que cuida al forastero, que aún reza en voz alta. Tal vez eso no aparece en los periódicos, pero sí en los registros celestiales. Y es allí donde los misterios de la Biblia comienzan a revelarse con más fuerza, donde lo que no te contaron sobre el verdadero carácter de las naciones empieza a tener sentido. La cultura mexicana, con todas sus contradicciones, es también una cultura de compasión. Las celebraciones de Día de Muertos, por ejemplo, no solo honran a los que se han ido, también son una forma de recordar que todos estamos conectados, vivos y muertos, ricos y pobres. En cada altar, en cada vela encendida, hay un acto de amor y memoria que trasciende lo material. Y cuando se observa esta espiritualidad viva a la luz de los secretos del Apocalipsis, uno se da cuenta de que el juicio final no será una sorpresa para quienes han amado sin esperar recompensa. México, con sus calles llenas de niños que aún dicen gracias y bendición, podría tener una posición muy especial en ese juicio. Porque aunque haya sido lastimado por sistemas injustos, por esa Babilonia moderna de la que ya hablamos, también ha resistido con actos cotidianos de bondad que resuenan en el cielo. En este juicio no gana el más poderoso, gana el más fiel. Tal vez Dios no está buscando naciones perfectas, sino naciones sensibles. Corazones dispuestos. Comunidades que, a pesar de sus limitaciones, siguen creyendo en el perdón, en la familia, en el prójimo. Cuando Jesús diga, venid, benditos de mi Padre, ¿podría México estar entre ellos? No por sus templos, ni por sus monumentos, sino por su gente. Por esas abuelas que aún enseñan a rezar el rosario. Por los campesinos que comparten su pan con quien tiene hambre. Por los jóvenes que, aún en medio del caos, buscan la verdad. Este podría ser el gran código secreto del reino, que las naciones serán juzgadas no por su PIB, sino por su compasión. Y México, si permanece fiel a su alma generosa, podría estar destinado no solo a sobrevivir el juicio, sino a brillar en él. Así concluye esta serie de revelaciones impactantes, pero el llamado no termina aquí. Porque cada acción cuenta, y el tiempo de decidir ya ha comenzado. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que México realmente tiene un lugar reservado en los escenarios proféticos de la Biblia, o todo esto es una coincidencia? Queremos saber tu punto de vista. Deja tu comentario abajo y comparte tu experiencia espiritual o lo que más te impactó de este video, y no olvides, suscríbete al canal y activa la campanita, porque vienen más revelaciones bíblicas que podrían cambiar el rumbo de tu vida espiritual. No te quedes atrás, y si este tema te tocó el alma, no te pierdas el próximo video que aparecerá en tu pantalla. En él, revelaremos el misterio de por qué Dios eligió ciertas naciones para cumplir su plan, y si la tuya está entre ellas,
Que Dios te bendiga poderosamente y nos vemos en el próximo video.